El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Vamos a ir al libro de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 19, del verso 19 adelante. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba, es decir, labraba la tierra, con 12 yuntas delante de sí, y él agarraba la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre Eliseo su manto, su túnica. Entonces Eliseo, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, anda, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes hizo un churrasco. Y la dio al pueblo para que comiesen, y después se levantó y se fue tras Elías y le servía. Lo que Dios quiere enseñarnos hoy, que tiene herencia para cada uno de nosotros. Pero si no sabemos en qué consiste, no podremos disfrutarla. ¿Qué es herencia? Es el derecho que tiene una persona a heredar por ley o por testamento bienes, pero también obligaciones. Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6. Yo envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta es una de las bendiciones de los últimos tiempos. Hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Porque la paternidad es muy importante para Dios y para el hombre. Por eso es que tenemos que descubrirla, vivirla, entenderla de la manera correcta, y porque eso puede cambiar también la forma en que vemos a Dios y nos va a permitir ir más allá de nuestra relación con Dios. El Señor Jesús, durante su ministerio terrenal, predicó, enseñó desde Génesis hasta Malaquías, respaldando todo lo que estaba escrito por sus siervos los profetas, porque lo que él quería era transmitirnos la veracidad de su palabra, y que el espíritu con que vino Elías en el Nuevo Testamento se manifestaría a través de un hombre. Ese fue Juan Bautista, mostrando de esa manera que cada vez que él decidía darle algo a sus hijos, elegía a una persona, y en este caso primero fue el profeta Elías, luego fue el profeta Eliseo. Pero la Escritura dice que Elías había de venir primero, y estaba hablando de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista vino con el espíritu de Elías. Quiere decir que el Espíritu Santo que estaba en Elías era el mismo que estaba en Juan, porque Juan tenía el mismo sentir, la misma pasión, el mismo sentimiento que tenía Elías por Dios. Dios es el que elige personas y da como Él quiere. Y eso no depende del que corre, sino del que Él llame. Porque Él llama a las personas para hacer algo y nadie puede arrebatárselo, porque nadie recibe nada si no viene de arriba. O sea, lo que es para fulano es para fulano. Nadie se lo puede arrebatar, porque es una decisión que viene de arriba. En otras palabras, lo tuyo es tuyo y nadie te lo va a arrebatar. Y lo que el Señor quiere es mostrarnos
que quien Él elige lo convierte en un ejemplo para los demás. Si usted se da cuenta aquí, Dios desea darnos la misma unción de Elías, una unción de pasión por Dios. Él quiere conceder a la última generación una doble unción de poder. Él desea darnos la misma unción de Elías. ¿Cuál es esa unción de Elías? Es una doble unción de pasión por Dios. Él quiere conceder a la última generación precisamente esa doble porción. Hay otros ejemplos bíblicos de herederos de la unción. Por ejemplo, Moisés puso sus manos sobre Josué. Y Josué fue un hombre grande también, pero no consiguió hacer más milagros que Moisés. No consiguió ser más importante que su mentor. El rey David, padre de Salomón, instruyó a su hijo para que reinara. Le entregó el cetro de mando de su reino. Y aunque Salomón fue un hombre de paz, porque eso es lo que significa su nombre, fue un hombre sabio, rico, famoso, tanto que su fama trascendía las fronteras de su reino. Pero tampoco recibió doble unción para sobrepasar lo que hizo su padre. Salomón construyó el templo de Jerusalén, pero fue porque su padre recibió el diseño. Fue porque su padre hizo cada detalle y se lo entregó a él, junto con todos los materiales que él mismo había preparado para que el templo del Señor fuera un templo majestuoso que refleje la gloria de Dios. Pero ahora, Dios ha dicho que en los tiempos finales enviará el espíritu de Elías para que seamos portadores de una doble porción de unción y una doble pasión por el reino de Dios. Así que nuestra herencia es doble unción. Pero para recibir herencia necesitamos madurez en la fe, porque la madurez nos enseña a valorar a nuestros padres espirituales como lo honró Eliseo a Elías. Después del gran milagro en el Monte Carmelo, por intermedio de Elías, cuando cayó fuego del cielo para quemar el sacrificio, y luego la matanza de los falsos profetas de Baal y de Acera, Elías fue ferozmente perseguido por Jezabel. Y Elías tuvo que huir y entró en una depresión que lo llevó hasta las montañas. Era tan fuerte su depresión que quería morir. Lo agobiaban los años, los problemas, la mediocridad del pueblo, el poco fruto visible de su trabajo y las amenazas de Jezabel. Aquí se nota la confusión de Elías. Jezabel lo perseguía para matarlo y él huía, y sin embargo le pedía a Dios morir. Estaba cansado, estaba confundido, estaba asustado y hallaba que su vida no tenía sentido. Por eso es que no quería seguir luchando. Pero aunque este hombre estaba deprimido y confundido, Dios estaba con él. Y se le manifestó diciéndole: tengo otros planes para vos. Ánimo. ¿Quién sabe su futuro? Nadie. ¿Quién sabe lo que nos va a acontecer mañana? Nadie. Solo Dios. Así que Dios tuvo que hablarle a Elías y le dijo: yo tengo otros planes para vos. Ánimo. Primera de Reyes
19, versos 15 y 16. El Señor le dijo, regresa por el mismo camino que viniste, y cuando hayas llegado, lo primero que vas a hacer es ungir a Hazael por rey de Aram. Lo segundo que vas a hacer es ungir a Jehú, hijo de Nimsi. Ungirás como rey para Israel. Y lo tercero que vas a hacer es ungir a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola. Lo vas a ungir por profeta en tu lugar. Con ese mensaje podía deprimirse Elías más, porque ya tenía que haber una transición. Pero Dios siempre tiene cosas sorprendentes. Mire aquí. Nuestros planes personales son pobres. Elías quería morir y Dios no quería que Elías muriera, porque él pensaba arrebatarlo en un torbellino de fuego. Jezabel iba a morir, o sea que le quedaba poco tiempo de vida a la perseguidora, a la asesina, porque Jehú sería el encargado de matar a Jezabel. Y Eliseo, su discípulo, sería el sucesor del manto profético de Elías. En aquel tiempo no solamente se ungía a los sacerdotes y a los reyes para sus respectivos cargos, también se los ungía a los profetas antes de que inicien sus ministerios. El ministerio de Elías y Eliseo abarcó un espacio de casi 75 años durante el reinado de más de 4 reyes, del rey Acab, del rey Ocosías, del rey Joram, del rey Joacás y del rey Joás. Eliseo fue un siervo fiel del anciano profeta Elías y se lo conocía como el que servía a Elías. ¿Cómo fue el llamamiento de Eliseo? Ya dijimos que él estaba arando con sus bueyes, apareció el profeta Elías, le lanzó el manto como señal de su llamado. Y hoy vemos a muchos convocados a quienes no les importa su llamado. Es decir, que el llamado lo dejan como una segunda opción. Este tipo de personas jamás podrán caminar en la medida de la doble unción a la que llegaron sus padres espirituales. Los buenos líderes necesitan buenos seguidores. Eliseo tomó seriamente el llamado que le hizo Elías. No pidió tiempo para pensar. No dijo, déjeme pensar, voy a orar. Y una vez decidió, no miró hacia atrás, porque no le importaba lo que estaba dejando. Así que seguir a un maestro significa aceptar su enseñanza, servir a su maestro, porque Eliseo cocinaba para Elías. Hoy muchos no quieren ser discípulos por incredulidad, por comodidad y ponen excusas. Por eso es que la mies es mucha y los obreros son pocos, porque los que Dios llama viven poniendo excusas. Dios también tenía planes grandes y altos para Eliseo, pero Eliseo no los conocía. Simplemente aceptó el llamado y se convirtió en un excelente discípulo. Eliseo caminó tras Elías, lo sirvió con respeto y cariño, lo sirvió con sinceridad y lealtad. Por eso cuando Elías tenía que ser trasladado al cielo, le avisó a Eliseo que había llegado el tiempo de su partida.
Lo sabía Elías, lo sabía Eliseo, lo sabían los de la escuela de profetas, sabían que era el tiempo de la partida de Elías, porque está escrito que no hará nada el Señor sin avisarle a sus siervos, los profetas. Así que juntos hicieron un viaje misionero a las distintas escuelas de profetas. Estuvieron en Betel, estuvieron en Gilgal, estuvieron en Jericó, y cada vez que llegaban a una escuela, Elías le decía a Eliseo: ahora quédate aquí. Y Eliseo contestaba: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Eliseo amaba de verdad a Elías. No se quejaba cuando Elías lo llamaba. Tenía una buena actitud. Era su siervo, era su asistente y un observador constante de la vida de Elías. Así que cuando Elías iba de un lado a otro, Eliseo sabía, porque caminaba con él. Eliseo aprendía, porque mientras caminaban, él iba recibiendo enseñanza. Y de verdad que aprendió muchísimas cosas. Por eso pudo llegar al nivel de unción de Elías y aún sobrepasarlo, porque hizo posteriormente más milagros que Elías. Eliseo amaba de verdad a Elías. Cuando Elías lo llamaba, ellos no decían: ya está fregando el viejo este. No decía: qué viejo más fregón. Porque el amor es lo que cubre multitud de faltas en todas las áreas. Eliseo pensaba también que como un hijo mayor en lo natural heredaba doble porción, él como hijo espiritual de Elías podía aspirar a una doble unción de amor y pasión por Dios. ¿Saben por qué recibió Eliseo esa unción? Porque supo ser discípulo. No vivía hablando mal de su mentor. No era un siervo chismoso y hablador que vivía contando lo que Elías hacía. Para llegar a ser maestro hay que ser lo suficientemente humilde como siervo primero antes de convertirse en maestro. La unción de Dios es tan importante que el mismo Jesús necesitó la unción para iniciar su propio ministerio. El día en que Jesús fue bautizado en el Jordán, entró en la plenitud de su destino y recibió la unción al salir de las aguas. Y en ese momento dice la Escritura que se abrieron los cielos y se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Con estas palabras el Padre estaba diciendo: derramo mi unción sobre mi Hijo. Mi Espíritu Santo lo va a acompañar. Y quiero que todo el mundo sepa que lo que hace mi Hijo me complace, porque lo hace de acuerdo a mi voluntad. ¿Cuántos niveles de unción hay? Hay 3 niveles de unción. El primer nivel de unción es cuando Dios te llama. David fue ordenado como rey de Israel y cuando Samuel lo ungió, la Biblia dice que él era un hombre conforme al corazón de Dios. La primera unción le fue otorgada precisamente por eso, por ser un hombre conforme al corazón de Dios, que no es otra cosa que un adorador de verdad. Entonces, la primera unción, Dios te la concede por caminar cerca de Él. El segundo nivel de unción es la unción que recibió David en Hebrón. Allí, en Hebrón, lo reconocieron como alguien a quien Dios había elegido para un ministerio nacional. Esa unción no se la ganó, también le fue dada y no puede ser arrebatada porque Dios da como Él quiere.
y nadie recibe nada si no le fuere dada de arriba. ¿De dónde viene la unción? De arriba. Y el tercer nivel de unción, esta unción simboliza una unción internacional. Tampoco nadie te la puede arrebatar, porque viene de arriba. Y la Escritura dice que vinieron las otras tribus para pedirle a David que reine sobre todo Israel. Entonces, Dios ungió a David para que sea rey. Pasaron unos años y David entró en la escuela del sufrimiento. Era rey ungido, sí, pero vivía angustiado, huyendo del rey que estaba en ejercicio. Después de esa escuela del sufrimiento, pasó a la escuela del rechazo. Y después de la escuela del rechazo, entró a la escuela de la persecución. Y luego después, cuando salió de esa escuela, el pueblo lo reconoció. ¿Cuándo lo reconoció? Cuando no pudieron negar que Dios estaba con él, recién entonces la nación entera lo reconoció como rey. Es el mismo patrón y son los mismos cursos que tuvo que pasar el apóstol Pablo. Primero, Dios lo ungió como su enviado, como su apóstol, pero todo el mundo le tenía miedo. Comenzó a sufrir el rechazo de los hermanos y entró a la segunda escuela, a la escuela del sufrimiento y del rechazo, y pasó a la escuela de la persecución. Y en ese tiempo tuvo que irse a Arabia y estuvo a solas con Dios durante 3 años, porque los religiosos que eran creyentes, mal informados e ignorantes de las cosas del reino, eran celosos, eran envidiosos y estaban empecinados a no dejarlo cumplir con su destino. Pasó también el tiempo y algunos hermanos lo reconocieron como enviado por Dios. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando Bernabé fue a buscarlo para traerlo a Antioquía y hacerlo parte del ministerio de la iglesia de Antioquía. Entonces Bernabé seguramente lo supo por revelación que Pablo tenía un ministerio internacional. Y ese es el mismo patrón para todos los verdaderos siervos de Dios, porque cuando Él te llama vas a pasar por estas escuelas. Dios dice en Malaquías que moverá los corazones de los padres hacia los hijos, porque el padre tiene que desatarte, tiene que desamarrarte, desligarte para la siguiente generación. El deseo de un padre es que sus hijos prosperen más que lo que ellos prosperaron. Y esa es una gran victoria, porque eso verdaderamente se llama dar frutos. Un buen árbol se conoce por sus frutos, y los hijos exitosos son producto de un buen árbol. Porque un buen árbol no puede dar malos frutos. O sea que lo que tienes de bueno salió de un árbol fructífero, y lo malo que tiene no puede ser fruto del mismo árbol. Jesús dijo que era bueno que Él se fuera, porque de esa forma recibiríamos la unción y haríamos cosas mayores que las que Él hizo. Ha llegado el tiempo de que los pastores y líderes dejen de ser egoístas y suelten a sus hijos para que puedan heredar una doble unción. Porque ha llegado la hora de entrar en la plenitud de Dios, una doble unción para los hijos de esta generación. Pero hay algo que tenemos que entender: nunca llegarás a ser un verdadero hijo si tu padre no te circuncida. Y para circuncidarte tienes que aprender a desnudarte.
Y no se asusten porque esta circuncisión no es en la carne, sino en el Espíritu. La palabra, para que sea buena, tiene que cortar lo que es del alma y lo que es del espíritu. Debe dejar la coyuntura, los huesos y los tuétanos al descubierto para aprender a caminar en el espíritu. Entonces, la única manera para recibir la herencia de tu padre es creciendo. Los padres espirituales son forjadores de hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque experimentaron la escuela del sufrimiento, la escuela del rechazo y la escuela de la persecución. Las tres escuelas. Y ahora lo que anhelan es caminar en la plenitud de su herencia para dejar a otros la unción. Así que los verdaderos padres espirituales te van a circuncidar para que te conviertas en un verdadero hijo. El Padre verdadero no te destruye, te enseña, te instruye, te educa, te forma, te perfecciona, te corrige, te reprende, te amonesta, te retea y te reprocha tus motivos equivocados. Porque el deseo de Dios es tener verdaderos hijos, y un padre verdadero circuncidará tu corazón con la palabra para que puedas crecer, para que puedas madurar y para que puedas recibir tu herencia. Una generación que no tiene padres ni herencia es inestable, insegura, débil, frágil. Por eso es que los hijos no saben hacer nada, no quieren estudiar, no quieren trabajar, no saben ni escribir, no leen ni periódico. Y a los 12 años comienzan a beber y a fumar marihuana, viven experimentando con el sexo. Por eso Dios está interviniendo para voltear el corazón de los padres hacia los hijos. Y ojo aquí presta atención. Esta orden en lo natural está invertida, porque son los padres los que caminan detrás de los hijos. Muchos no saben qué hacen sus hijos y viven desvelándose buscando a sus pequeños, cuando en realidad son los hijos los que tienen que caminar detrás de sus padres para aprender de ellos. Y en lo espiritual, cuando camines fielmente, confiado, sin susceptibilidad, en una relación de padre, vas a entender cómo debes recibir de Dios. La unción no puede comprarse y jamás le será entregada a alguien que no derrame su amor con gratitud al Dios que lo salvó. La herencia es una partición gratuita, pero tienes que ser un verdadero hijo para recibirla. Nadie deja herencia al vecino porque vivía cerca de la casa. Más bien, algunos hijos son desheredados por no honrar a sus padres. Pero ahora que sabes que un buen hijo recibe herencia, quizá quieras buscar tu propia madurez. Necesitas identificar cuál es el problema por el cual no creces. Quizá nunca has dejado que te circunciden. Necesitas dejar de tomar leche y comenzar a comer viandas, comida. Y cuando comas viandas, no te va a importar la opinión de otros. Sabrás que Él te llamó y sabrás también a quién debes servir continuamente.
Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,